tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida amiga. Qué bueno que estés con nosotros una vez más y que podamos tener este tiempo que hemos sacado para los lunes. En este tiempo vamos a estar hablando del libro de los jueces, a pesar de que no vamos a coger el libro de los jueces capítulo por capítulo, sino que me interesa pues dar unas lecciones que tienen pues algún mensaje para nosotros. Este es el ministerio Ciñéndose la Toalla, presentado por este servidor, el pastor Héctor Santiago, y en una sección que tenemos tanto en Facebook como en YouTube, estudiando las escrituras a los pies de Jesús. Díselo a una amistad, díselo a alguien de la iglesia, díselo a alguien que necesita recibir palabra de parte de Dios para que esté con nosotros y para que en alguna medida pues se pueda edificar con las cosas de Dios. Hoy voy a estar hablando de Débora y Barak. Como dije, no voy a dar el libro de los jueces capítulo por capítulo. Voy a coger unas lecciones y por algún tiempo tal vez esté añadiendo algunas lecciones de parte de Dios que nos interesa desarrollar para que usted se edifique principalmente. En algún momento pues queremos también hacer algunos en vivo, que no sé si pueda ser lunes, porque el lunes pues hay algunos otros compromisos con algunos hermanos que tienen programas también y pues no queremos que en alguna medida pues se pueda perjudicar. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que en esta tarde, Dios, tú nos bendigas, nos ayude, que la palabra llegue como un río al corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos aprender, salir de dudas de ciertas cosas que a veces establecemos y sobre todo pues que podamos recibir la enseñanza, bendecirnos en la enseñanza. Háblanos, Señor, que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ubíquese en el capítulo 4, también voy a tocar algo del capítulo 5 del libro de los jueces. Como ya dije, voy a estar trabajando con lo que es el tema de Débora y de Barak. Débora, una de las pocas mujeres que dentro del concepto de la Biblia pues se habla directamente como una líder dentro de Israel. Y yo quiero tocar este tema pues para que a veces pues reflexionemos que cuando Dios necesita, como ha ocurrido en finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando Dios necesita que las mujeres pongan la mano en el arado y hagan, pues las mujeres lo van a hacer, pero Dios las va a bendecir, las va a ayudar, las va a capacitar para que así lo puedan hacer. Aunque nosotros sabemos que en el caso específico del pueblo de Israel y pueblos del Medio Oriente, pues las mujeres no tenían tantas libertades durante muchos siglos, no tuvieron libertades para hacer cosas y tomar liderato y pues ya en este siglo pues hay muchas cosas que se han liberado y que han cambiado, pero no siempre ha sido así, esto es una realidad. Así que recuerde el lápiz, la Biblia y la libreta, eso pues no podemos olvidarlo. Siempre pongo de entrada esta Biblia y un documento que dice Estudio de los Jueces y que marca, que la vamos a ir marcando la gracia de Dios en medio de la infidelidad humana. Cómo los hombres somos infieles, pero cómo Dios permanece fiel, cómo Dios ha hecho todo lo que está en su parte
para ir detrás del hombre. Y hoy vamos a estar hablando de Débora, cogiendo algunos textos bíblicos de Jueces capítulo 4 y pues pudiendo descifrar algunos que otros en algunos comentarios que yo tengo aquí. Dice, voy a empezar por el verso 2. Voy a empezar por el verso 2. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Mire, aquí se vuelve con la misma situación del libro de los jueces. Recuerde que el pueblo de Israel ha pasado unas ciertas etapas desde la nada, porque quien entró a Egipto fue Jacob con su familia, 70 personas. Eso yo lo enseñé cuando estaba trabajando el libro de Génesis, buscando a Jesús en el libro de Génesis. 70 personas. De allí sale sobre 1 millón de personas después de 400 años de historia dentro de Egipto. Se desarrollan y se convierten en un pueblo sin ninguna formalidad, un pueblo sin leyes, sin vamos a decir, más allá de la vida de unos ancianos y de unas familias que fueron manteniendo viva vamos a decir, una esperanza de salir de allí por medio de lo que le prometió Dios al padre Abraham, al padre Isaac y al padre Jacob, que son los padres no tan solamente de los israelitas, vamos a decir, de la mayor parte de los pueblos del Medio Oriente. Y sale ese pueblo y Dios lo lleva al desierto 40 años y le da leyes y le da formación y los organiza para entrar a la tierra que le prometió a Abraham cuando Abraham vino de Ur de los Caldeos, y que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel. Vamos a decir, la tierra que fluye leche y miel es Canaán, era Canaán, y Dios se la prometió a Israel. Y ahora Josué tiene esa responsabilidad de meter a ese pueblo, darle herencia, dividirle la tierra y de sacar a los que allí estaban, porque lo mandó Dios, que eran gente con dioses ajenos, era gente con otras filosofías de vida. Pero en el video pasado yo les leí que decía que Dios dejó unas personas, vamos a decir, unas tribus, entre ellas los filisteos, que estuvieron allí para enseñar y para probar la fidelidad de Israel y para enseñar a los más jóvenes a la guerra. Pero aquí entramos en lo que ya estamos diciendo, que es como un estribillo de que se portan bien, Dios los bendice, se portan mal, Dios los entrega, se arrepiente, Dios le levanta un juez, y luego que levanta un juez, están unos años, 20, 30, 40 años bien, y luego de que están bien, vuelven a pecar. Bien humano. Hay gente que somos así. Digo, yo me voy a incluir para ¿verdad? No porque sea de esa forma, porque gracias al Señor por muchos años me ha podido mantener firme en los caminos del Señor. Pero vamos, para hablar como si yo fuera un humano, hay muchos seres humanos que somos así, de que hoy hacemos una cosa, de que nos dedicamos a una cosa, que mañana la dejamos, que luego empezamos otra cosa y que vuelve y lo dejamos, que somos fieles a Dios, le somos infieles a Dios. Y esto requiere que usted, y de hecho esto, cuando digo esto, la salvación, la vida eterna requiere de que usted agarre vamos a decir, el arado y no lo suelte, Si has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Y la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes la arrebata. Así que hay que ser valiente.
No puedes estar todo el tiempo diciendo que estás en la goma de abajo y que estás afuera y que ya que no vas más. No, porque la vida, esta vida, aunque sea dura, aunque sea difícil, Israel estuvo 400 años y la mayor parte de esos 400 años fue de esclavitud. Por lo menos 350 fueron de esclavitud. Usted no va a durar 350 años de esclavitud, o usted no va a durar tal vez 100 años. Pero la eternidad, es para siempre. Ese concepto, para siempre. Así que aquí vemos al pueblo que vuelve y peca después del último juez, que realmente pues no se elabora mucho en el capítulo 3 de ese último juez. Vuelve y peca. Y ahora, aquí hay una expresión que es una expresión que no es muy común dentro de la Biblia y de la manera de Dios tratar, y es lo que dice: Jehová vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Los vendió, eso como que suena a que pues le dieron dinero por venderlo. No está diciendo que los vendió, no es el concepto. El concepto que suena así rough es que Dios le retiró su protección, le retira su protección, y al retirarle su protección, ahora creo que son 20 años más, ya mismito ya lo confirmamos por ahí, están bajo las manos del rey de Canaán, de los mismos reyes que ellos dejaron, que tenían que sacar, no lo sacaron, están en manos del rey de Canaán. Y en manos del rey de Canaán, el pueblo está sufriendo, está pasándola mal, está pasando momentos difíciles. Hay unas cosas que comienzan a ocurrir en Canaán, y sobre todo en los lugares donde hay presencia del pueblo judío, y esto pues requiere arrepentimiento. Ustedes saben que esa era la fase, requiere entonces arrepentimiento para que entonces Dios haga algo. Pero entre los jueces, aquí se da un evento que no se da en muchas de las otras historias de los jueces, porque en la historia de los jueces se levanta una persona que viene, lo salva, se convierte en juez, y tras de que se convierte en juez, se convierte en un líder, y está 30, 40, 50 años con el pueblo ayudándolo. Aquí se da algo, que es que en el medio de la situación difícil, pues se levanta Débora. Vamos a seguir leyendo. Dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, hablando de Sísara, tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ahí están los 20 años que le decía. ¿Ves? Entonces, fíjese que la connotación del texto, hay veces yo voy haciendo exégesis del texto según lo voy leyendo, aunque a veces pues no sea lo más correcto que uno haga, pero me gusta hacerlo así porque me gusta hacerlo simple, y voy haciendo ese exégesis y le hago, y trabajo no trabajo mucho hermenéutica, porque es un libro que ya uno pues va leyéndolo capítulo por capítulo, pero la aplicación aquí es que muchas veces el sufrimiento despierta conciencia. Fíjese que él dice que ¿por qué estaban sometidos? Porque tenían carros errados. O sea, que esta gente ya iban un paso adelante, ya tenían unos asuntos militares que Israel no los tenía. Entonces, por medio de la situación de que aquellos son más poderosos que ellos acuden a Jehová. Y muchas veces el sufrimiento despierta la conciencia espiritual y lleva al pueblo a despertar nuevamente hacia Dios. O sea, que lo que está diciendo, que a veces Dios tiene que permitirnos a nosotros problemas, porque los problemas son los que nos encaminan y nos llevan a tomar decisiones correctas hacia Dios, a movernos hacia la vida que Dios quiere que nos movamos. Y si no, estamos estancados,
haciendo lo malo. Ellos estuvieron estancados allí 20 años. A los 20 años clamaron a Jehová. Dice, pero fíjese, que el verso 4 no dice que a la respuesta de eso aparece Débora. Eso no es lo que dice. Dice que ya Débora, en medio del caos, había salido Débora, se había levantado una mujer en medio de esos 20 años de caos. Allí apareció Débora, que no tiene las herramientas para trabajar con Sísara, pero que tiene las herramientas para mantener al pueblo unido, para mantener al pueblo con fe, con esperanza, con voz de Dios. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, y hace esa salvedad porque no era común. Bueno, no que no era común, es que las mujeres en Israel no podían gobernar, no eran gobernadoras. Aparece una Débora que en medio de que los líderes, de hecho, si usted se lee el verso 5, el capítulo 5, que es el cántico de Débora, ahí ya va a estar diciendo allí que los líderes todos se montaban en su asno blanco y salían huyendo. No había quien diera la cara, nadie quería ser jefe ni quien gobernar porque tenía en sus espaldas a Sísara y a los 900 carros. Ahora, se levanta una mujer en medio del caos, profetiza. Yo tengo por aquí una cita que las pongo, que dice en el Antiguo Testamento, otras profetizas: Miriam en Éxodo 15, capítulo 20, Débora, Jueces 4:4, Hulda, Segunda de Reyes 22:14, y Noadías, Nehemías 6:14. O sea, profetiza así. Empezó a desarrollarse ese ministerio de que Dios hablaba por medio de mujeres que eran profetizas. ¿Por qué? Porque Dios habla como Él quiere. Usted dirá, ay, ¿por qué? Porque demos una explicación profunda. Bueno, pues le puedo dar una explicación profunda. Dios ha hablado y dice que hasta por las piedras puede hablar. O sea, Dios habla. Dios no tiene esos conceptos nuestros. Los conceptos nuestros que pueden tener mucha razón, que pueden tener muchas bases, pero cuando Dios va a usar, Dios usa. En este caso, Dios usa a las mujeres también. No las estoy menospreciando, ni queriendo decir que los varones son mejores que las mujeres, ni tampoco quiero yo decir que las mujeres son mejores que los hombres. No estoy tratando de hacer figuras de mejoría para aquí, de mejoría para allá. Lo que estoy diciendo es que de la misma manera que Dios puede utilizar a un hombre de los judíos, del pueblo de Dios, que los levantaba, podía utilizar en este caso a las mujeres, podía utilizar y se dieron momentos en hombres de otros lugares que no eran judíos, que Dios los utilizó. Sobre todo en el Apocalipsis, que se habla de Jezabel, pero que también se habla de Balaam. Balaam no era un judío. No era un hombre del pueblo de Dios, no era un Isaías ni un Jeremías. Sin embargo, había un temor de que fuera a maldecir al pueblo, pero usted ve a Dios hablando con Balaam y dándole instrucciones. Eso es harina de otro costal. Una mujer que tenía un esposo. Yo no, ¿verdad? Hay varias versiones de mujer de Lapidot, pero sobre todo pues yo entiendo que lo que está diciendo es que era una mujer que tiene una familia y que se levanta como la madre de Israel. Va a solucionar la situación y dice pues que se acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Mire que se identificó donde ella en Efraín, en el monte de Efraín lo hacía, y allí iba el pueblo a traer sus problemas y sus dificultades. Mire, porque lo peor que puede haber en un lugar, llámese ahora Israel en ese tiempo, o llámese en este tiempo, como se llame, lo peor que puede haber es un lugar donde usted no tenga dónde llevar sus quejas. Cuando hay císaras en el camino y usted no tiene manera de a quién llevarle las quejas, y fíjese
que no era a Dios que le llevaban las quejas, se lo llevaban a un ser humano, porque hay asuntos que tienen que ver con los seres humanos y hay asuntos que tiene que haber intervención de los seres, de los otros seres humanos. Una organización, eso es lo que se llama un juez, que lo hizo Salomón. Yo no sé si usted se acuerda, en aquel caso que le llevaron al niño muerto y al niño vivo y que le tuvo que determinar qué iba a hacer con el niño. Ese fue el Salomón como un juez. Píquenlo en la mitad y denle la mitad una y la mitad otra y ya resolvemos el problema. ¿Y qué dijo la madre? No. Y la que no era la madre, sí. Y la madre dijo, no, déselo a ella porque por lo menos está vivo. Por lo menos está vivo. Y Salomón dice, esa es la madre. Un elemento de sabiduría, pero un elemento que lo que busca es enseñarnos que nosotros los seres humanos, las iglesias y la comunidad y los países necesitan los jueces, necesita que alguien intervenga entre otros cuando no se ponen de acuerdo en algo. Así que ahí está Débora, una mujer profetisa, una mujer que está gobernando, no gobernando oficialmente, no porque no había rey en Israel, no está gobernando, pero que se levantó como una figura excepcional, con ministerios de parte de Dios, como una persona que podía hacer. ¿Por qué una mujer? Mire lo que dice en el capítulo 5. Yo saco cositas, y usted le hace el capítulo completo, el cántico de Débora y de Barak. Dice, la inseguridad era tan grande que las carreteras principales dejaron de utilizarse. Los viajeros temían los ataques, se redujo el comercio y la comunicación entre las tribus se dificultó. Se apartaban por senderos torcidos. Las personas evitaban los caminos principales y tomaban rutas secundarias para que no fueran atacados. O sea, quedaron abandonados los caminos, dice el capítulo 5, y luego pues todo el mundo se apartó, los líderes agarraron su asno y se desaparecieron. Y en el capítulo 5:7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían caído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. O sea, que en medio del caos, que en medio de la opresión del enemigo, que en medio de la situación difícil, y Dios tiene a una mujer y ella se levanta como madre de Israel. Como madre de Israel, porque no había, ¿por qué una mujer? Pues por eso una mujer. Y si en este tiempo no aparece un hombre que quiera tomar las acciones pertinentes que debe tomar como pastor, y aparece una mujer, Dios pone una mujer. Dios pone una mujer, porque Dios va a resolver el problema y va a velar por lo suyo. Débora no fue grande por su poder militar, porque fíjese que Dios no lo mandó a pelear con Císara. Dios lo mandó a reorganizar al pueblo, a darle palabra al pueblo, a intervenir entre unos y otros para que no se mataran allí en Israel. Esa era su función. Pero cuando llegó el tiempo, dice, y ella mandó a llamar a Barak, hijo de Ahinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? O sea, voz profética. Dos cosas ella dijo. Una está ahí y la otra viene un poquito más adelante, cuando él se opone y dice, bueno, yo voy, pero voy si tú vas conmigo. Yo voy si tú vas conmigo. Mire, el hombre que Dios está llamando, mire cómo estaba la condición de los hombres en ese tiempo. El hombre que Dios está llamando para ser el líder militar, dice, yo voy si tú, que la gente te quiere, que la gente te sigue, que tienes una posición, vas conmigo. Y ella dice, yo voy contigo, en el 9. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende, porque en manos de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cades. O sea,
De hecho, esto es una profecía, porque usted se va a dar cuenta más adelante, y aquí yo limpio el primer paso de muchas cosas que yo he oído por muchos años. Débora no estaba diciendo que la gloria iba a caer sobre ella. Ella, su función de profecía, quería decirle, Dios va a vencer a Sísara con todos sus carros y con todas sus cosas, pero lo va a hacer en manos de una mujer. Eso es profético, porque eso ocurre, pero no ocurre porque entonces ella se esté agenciando que en manos de mujer a ella Dios iba a hacer que Sísara cayera. No, eso no es. Y entonces los capítulos, los versos que siguen, es la batalla que se levanta entre Israel y Sísara. Y usted dirá, le cayeron arriba a Sísara y los vencieron. No, mire lo que dice el verso 15. Y Jehová quebrantó a Sísara. Y Jehová quebrantó a Sísara y todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. O sea, que aun cuando Dios mandó a Barak a pelear con Sísara, pero Dios siempre tiene una respuesta. Cuando dice, tú irás y verás la gloria, verás cómo yo voy a hacer con el enemigo, porque quien iba a derrotarlo era el enemigo. En Jueces capítulo 5, que les recomiendo que lo lea, porque es el cántico, dice, en el cántico de Débora se sugiere que Dios intervino mediante una tormenta que convirtió el campo de batalla en un terreno difícil para los carros de hierro. Los carros que eran la principal ventaja militar de Sísara quedaron inutilizados y lo que parecía invencible fue neutralizado por la intervención divina. Aleluya. Qué tremendo. Nadie sabía cómo iban a hacer. ¿Cómo vamos a pelear con este hombre? Con esa tecnología adelantada. Y apareció Dios. Como en nuestro siglo, en el siglo XX, en la Guerra de los 6 días, apareció Dios. Usted ha escuchado una canción por ahí que tiene un autor dominicano famoso que dice, yo le envío mis avispas para que los piquen. Dios ha hecho batalla con avispas. Dios hace batalla. Usted puede estar seguro que cuando Dios va a pelear en su favor, Dios va a pelear con todo lo que tiene. Y usted podrá ir, sea la corte, sea el trabajo, sea ante su jefe, sea ante el que sea el vecino. Y usted va a ver que Dios va a hacer la diferencia. Aquí Dios hizo la diferencia. Por eso es que quiero dar esta lección. No porque quiero hablar de muchos elementos. No, quiero hablar del Dios poderoso que hace la diferencia. Ahora, le había dicho Débora a Barak en el 9, pero en manos de mujer, Dios pondrá la victoria sobre Sísara. Dice el 21, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca en la tienda porque llegó Sísara cansado y le dijo, dame un vaso de agua. Y en ese tiempo, la familia de Heber, que era el esposo de esta mujer, Jael, tenían amistad con los cananeos y con Sísara. Y llegó allí, se tiró y le dijo, dame agua. Y ella dijo, ven que te voy a esconder. Y le dio leche. Dice que le dio leche. Después que le dio leche, él estaba tan cansado que se tiró y lo mató. Y por eso en el capítulo 5, en el cántico, Débora la saca y dice, en manos de Jael puso Dios a Sísara, en manos de Jael, y lo mató. O sea que no fue Barak el que acabó con la vida de Sísara, y tampoco fue Débora el que acabó con las manos de Sísara. En el 4:17 dice, Jael era esposa de Belceneo, y los ceneos tenían esos vínculos con los cananeos. Así que eso es algo que se cumplió. Usted lo va a ver en la profecía en el 4:9. Yo quiero terminar con una lectura, y esta lectura para que usted y yo sepamos
que siempre detrás de los demás, detrás de los malos, hay gente buena. Ese que alguien quiere destruir, ese también tiene una madre. Mire cómo dice el 5, en el 28, lo leo y oro para terminar. Dice, la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas en sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? Y cada uno, una doncella, a dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Allá estaba la madre, allá estaba velando a que su hijo venga, y su hijo no viene, no iba a ir, el hijo estaba muerto en otro lugar, no iba a llegar, pero ella estaba esperándolo, y las damas tratando de decirle, no te preocupes, él vendrá. Usted sabe cómo eso pasa, cuando uno está así, nervioso, esperando a aquel que tal vez no vaya a llegar, y acá alguien está, no te preocupes, que a lo mejor se dañó el teléfono, a lo mejor se dañó el carro, a lo mejor se quedó dormida, No, ella tenía que seguir, pero hay una expresión que cierra el capítulo 5 y cierra mi enseñanza del día de hoy. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y luego pues una parte dice que dice, y la tierra reposó por 40 años, pero hasta ahí. Sean como el sol cuando sale en su fuerza. Hay que amar a Jehová. Usted quiere dar un paso más adelante y resolver sus problemas y resolver su vida, su alma, eso que tiene en su ser, que dice que es un vacío. Hay que amar a Jehová. No se ponga contra Dios. No se ponga contra Dios. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que tú bendigas, Dios, a cada quien que reciba este video y que puedan, Dios mío, en Débora, en Barak, en los jueces, en Jael y en la madre de Sísara y Sísara, darse cuenta que tú eres maravilloso, que tú eres un Dios poderoso y tú eres un Dios que nos cuida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerda, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Danos like para que podamos seguir adelante.